Hoy hablaremos de los multiplicadores de Lagrange y el principio de mínima acción. Nuestro primer acercamiento a los multiplicadores de Lagrange se da en el cálculo multivariado. Consideremos el siguiente teorema. Sea X un conjunto abierto en Rn y f y g funciones de clase C1 de X en R y sea S el conjunto de los X que pertenecen a X grande, tales que g de X es igual a C. Este conjunto es el conjunto de nivel de G en la altura C. Entonces, si f restringido a S posee un extremo en un punto x sub 0 de S, tal que el gradiente de g en el punto es igual a cero, entonces debe haber algún escalar lambda de tal manera que el gradiente de f en el punto va a ser igual a lambda por el gradiente de g en el punto, donde lambda es conocido como un multiplicador de Lagrange. El método creado por Joseph Louis Lagrange usado para resolver problemas de maximizar y minimizar funciones con restricción, recibe el nombre de método de multiplicadores de Lagrange. En esta parte vamos a dar una interpretación geométrica de lo que significan los multiplicadores de Lagrange. Entonces, bueno, básicamente pues ¿qué teníamos de los multiplicadores de Lagrange? Pues que si nosotros tenemos una función f, la cual está restringida a otra función g y nosotros queremos calcular pues dichos valores de la función restringida a esta función g, o sea, deseamos encontrar los valores extremos de nuestra función restringida g, entonces pues se nos dice que nuestro problema básicamente se reduce en encontrar un valor lambda o valores lambda que cumplan que el gradiente de f sea igual a lambda veces el gradiente de g. Pues este poderoso método pues es el que nosotros llamamos multiplicadores de Lagrange. Entonces, para empezar, pues vamos a considerar unos preliminares de unos conceptos básicos de álgebra lineal y otros conceptos del cálculo de varias variables. Entonces, pues primeramente vamos a considerar dos funciones escalares, nuestra función f que va en subconjunto de Rn en los reales y otra función g que va en subconjunto b de Rn en los reales. Pero pues para nuestros fines geométricos vamos a considerar el caso de n igual a 2, donde f pues va a ser nuestra función a restringirla a esta función g. Entonces por acá tenemos en este caso, por ejemplo, acá nuestra función azul, la f y la roja, la g. Entonces, bueno, notemos lo siguiente, que si nosotros deseamos encontrar los valores extremos de esa función restringidos a esa función g, pues básicamente nuestro problema también se reduce a encontrar esos puntos los cuales viven sobre una curva, la cual sería la curva de intersección entre las dos superficies. Entonces, pues parados en este instante, de manera como, por decirlo así, a ojo, vamos a observar en nuestra curva de intersección en qué partes o qué puntos se encuentran nuestros posibles máximos o mínimos. Entonces, por acá observamos que por acá tendríamos uno, por acá otro, y para un total de 6 puntos. Pero bueno, ahora vamos a proceder. Entonces, como bien sabemos, pues nosotros tenemos que el vector gradiente, aquel cuyas componentes son las derivadas parciales respecto a cada variable, es un vector bastante peculiar, dado que este vector tiene la característica y es que él es ortogonal a cada punto en las curvas de nivel. Entonces, usando este hecho, pues, ¿qué tendríamos? Que entonces el vector gradiente de la g, donde g pues, es nuestra restricción, este a su vez es perpendicular a gxy, donde estamos considerando gxy igual a 0, es decir, a esa curva de nivel. Entonces, por otro lado, ¿qué vamos a tener? Mm, si ahora nosotros cogemos esa curva de intersección y la parametrizamos, es decir, nosotros expresamos esa curva de la forma r de t igual a x de t, y de t, z de t, entonces trabajarlo de esta forma pues nos brinda una herramienta bastante útil, dado que si la vemos de esta forma nosotros tenemos el vector r' de t, el cual como sabemos pues es un vector que es tangente a cada punto sobre la curva. Entonces, eh, ¿esto qué nos permite? Pues por acá, digamos, acá podemos ver que si nosotros tenemos nuestra curva y tomamos nuestro vector tangente, pues digamos, en este punto, en este puntito azul que sabemos que es un máximo, pues vemos que pues, es tangente al punto. Por aquí, pues podemos verlo en el caso de que aquí elevamos la curva y ya la vemos sobre R3 y pues se puede apreciar pues que el mismo vector tangente. Pero bueno, ahora pues vamos a usar ese hecho que acabamos de hablar sobre la ortogonalidad del gradiente y la curva de nivel g igual a 0. Entonces tenemos que
pues dado que este vector es ortogonal a cada punto sobre la curva de nivel, entonces pues esta a su vez será pues ortogonal al vector tangente en dicho punto. Entonces supongamos que eso ocurre en el punto x sub 0, y sub 0, que eso es igual a un r de t 0, en el cual pues nosotros ya sabemos de antemano que pues hay un punto extremo. Entonces pues como dijimos que era ortogonal, pues entonces se tiene que el gradiente de g evaluado en r de t 0 es ortogonal a r' de t 0. Eso que nos implica que el gradiente de g en r de t 0 y r' de t 0 es igual a 0. Como pues aquí podemos ver la ortogonalidad entre el tangente y el gradiente. Entonces, ahora por otro lado, pues vamos a analizar qué pasa con el gradiente de la función f. Entonces, pues tenemos que, si consideramos f, pues recordemos que f es una función, bueno, aquí una f es una función de dos variables. Entonces, si tomamos este punto x, y, simplemente restringiéndonos a que los puntos que estamos tomando están sobre la curva, o sea, son puntos de la forma f de rt, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que si f presenta un punto extremo sobre esta curva, entonces pues obligatoriamente que se debe cumplir que entonces la derivada de esa función respecto de t en ese punto t igual a cero, pues ahí tiene que ser igual a cero. Entonces pues vamos a abrir esta parte, expandiendo esta parte pues ¿qué tenemos? Tenemos que por regla de la cadena, pues esto es igual al producto interno entre el gradiente de la función evaluado en r de t0, producto interno pues con r' de t0, es decir, con el tangente en ese punto. Y pues eso es igual a cero. Entonces, pues, ¿qué notamos acá? Pues notamos que entonces el gradiente de f en r de t0 es ortogonal a r' de t0, que fue exactamente lo mismo que ocurrió con el vector gradiente de g en ese mismo punto. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues que si lo que nos indica, pues exactamente, pues que ambos gradientes pues son ortogonales al mismo vector tangente. Entonces, pues aquí podemos ver, digamos, aquí se ve que pues el gradiente de la función f también es ortogonal a ese vector tangente en dicho punto. Entonces, pues eso que nos implicaría, pues como acabamos de decir, pues si ambos son tangentes al mismo punto, pues eso nos implica que pues entonces los vectores en esencia pues tienen que ser paralelos en ese punto. Y pues recordando pues por conceptos de álgebra lineal que tenemos, pues que si no sabemos que dos vectores son paralelos, entonces pues existe una constante lambda en los reales tal que cumple que el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g. Y pues esto precisamente pues es la fórmula de, de los multiplicadores de Lagrange que se nos dan en estos cursos de cálculo. Este valorcito lambda, pues por si no lo recuerdan, este es el que recibe el nombre de multiplicador de Lagrange. Vamos a ver unas salvedades antes de pasar a la parte a mostrar un poco de la simulación de lo que ocurre acá. Entonces, pues recalquemos que pues este paralelismo solo se presenta en los puntos donde hay un extremo. O sea, es decir, aquí nosotros tenemos que los dos gradientes van a ser paralelos solo en el punto pues donde sabemos que hay un punto extremo, como se puede ver acá sobre la proyección en el plano y como se puede ver acá sobre R3. Pero este hecho se pierde, pues obviamente si nos desplazamos a un punto que ya sabemos que no es un extremo. Por ejemplo, si nos desplazamos un poquito más hacia este lado, pues vemos que aquí ya los vectores ya se pierde ese paralelismo y ya comienzan a ser independientes. Entonces, vamos a pasar por acá a, a lo que, bueno, a lo que estaríamos mostrando acá. Pues por ejemplo, si nosotros acá, por acá tenemos este vectorcito morado que corresponde pues al gradiente de nuestra función g, y acá a este vectorcito naranja que corresponde al gradiente de nuestra función g, pues ¿qué vemos? Vemos que si por acá comenzamos nosotros a movernos a lo largo de esa curva de restricción y cuando comenzamos a llegar a esos puntos extremos, pues ahí, en esos puntos, pues se ve que los vectores comienzan a ser paralelos, ¿no? Que es lo que ocurre acá, que comienzan a ser paralelos. Y pues eso ocurre con todos los puntos extremos. Y pues lo que acabamos de decir, pues si nos corremos a otro punto, pues precisamente es lo que se pierde. Se pierde ese paralelismo en un punto que no es extremo. Y pues si ahora nosotros mostramos pues este vector tangente, pues vemos que precisamente en esos puntos pues ambos vectores van a ser tangentes, van a ser ortogonales al mismo vector tangente, que es lo que se puede apreciar pues en todos los puntos. Para poder hablar del principio de mínima acción, antes hablaremos de la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es propia de las cosas que se mueven, es decir, que un objeto quieto no posee energía cinética. Esta energía depende de la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la energía cinética. Por otro lado, la energía potencial aparece cuando sometemos un cuerpo a una o varias fuerzas. Un ejemplo concreto es la gravedad en la Tierra. Entonces,
Si tomamos un cuerpo y lo soltamos a una altura h, éste adquirirá una velocidad cada vez mayor, lo que quiere decir que la energía cinética presente irá aumentando a medida que cae. Esta energía llegará a su valor máximo justo antes de rozar el suelo. Este valor máximo es el valor de la energía potencial en el momento en que se suelta el cuerpo. Es decir, la energía potencial en el primer instante refleja la energía cinética máxima que podría alcanzar un cuerpo. En este caso en particular, la energía potencial aumenta con la altura, pues a mayor altura, mayor energía cinética se alcanzaría. Al principio, el cuerpo solo tiene energía potencial y puesto que está quieto, su energía cinética es cero, pero con el paso del tiempo, los papeles se invierten. La energía potencial decae porque la altura decrece y la energía cinética aumenta dado que la velocidad es cada vez mayor. De aquí podemos ver una entidad nueva. Esta entidad nueva será la energía total y será la suma de la energía potencial y la energía cinética. Cuando tenemos una situación en la que la energía no cambia con el paso del tiempo, decimos que la energía se conserva. Ahora, si restamos las energías, obtenemos el lagrangiano, que lo expresamos como la resta de la energía cinética menos la energía potencial. El lagrangiano también cambia con el tiempo, así que vamos a representarlo gráficamente. En nuestro caso particular, nuestro lagrangiano se vería como la curva morada. Sin embargo, para poder hablar de mínima acción, debemos tener primero en cuenta el concepto de acción. Así lo que nos interesa del lagrangiano no es la curva en sí, sino el área que encierra debajo. A este valor se le denomina acción y lo expresaremos con la letra S. La acción de nuestro lagrangiano anterior se vería de la siguiente manera. Imaginemos que nunca hemos intentado soltar una pelota desde una altura arbitraria. No sabríamos qué trayectoria va a recorrer desde el punto de partida hasta el suelo, así como algunas trayectorias supuestas en la figura. Cada una de estas trayectorias que supusimos trae consigo energías cinéticas y potenciales distintas, las cuales varían de forma diferente con el paso del tiempo. Esto se visualiza en el siguiente diagrama. Podemos ver que cada trayectoria tiene una gráfica diferente de su energía potencial y energía cinética. Podemos entonces calcular y graficar el lagrangiano de cada trayectoria, y teniendo el lagrangiano podemos hallar su acción. Podemos ver claramente que la acción va a ser diferente para cada trayectoria. La trayectoria que ocurre en el mundo real es la que tiene la acción más pequeña. Esto significa que si se toma otra trayectoria, esta presentará un gasto energético mayor. En pocas palabras, para cualquier trayectoria con coordenadas q sub j y velocidades q sub j punto, definimos la función denominada acción de la siguiente manera. A va a ser igual a la integral de t1 a t2 de L evaluado en Q sub J punto y T, donde T es el tiempo. Además, recordemos que la función lagrangiana yo la podía expresar como la resta de nuestra energía cinética con la energía potencial. Entonces, para tenerla en una notación de funciones, simplemente expresamos la energía cinética como la función T con estos parámetros y la función B va a ser la que represente nuestra energía potencial. Ahora sí, veamos qué es el principio de mínima acción. El principio de mínima acción nos dice que de las trayectorias posibles de un sistema, la trayectoria física es aquella que minimiza la acción. Esto es, si delta de A es igual a cero, delta de A es igual a cero si y solo si el diferencial con respecto a t de la derivada parcial qdesima punto de L menos la derivada parcial qdesima de L va a ser igual a cero, donde delta de A es una variación arbitraria de la acción. La expresión de la izquierda significa que se quiere buscar donde pequeños cambios no alteren la acción.
En la mecánica lagrangiana, de acuerdo con el principio de mínima acción, la evolución de un sistema físico se escribe mediante las soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange para la acción del sistema. Anteriormente, nuestros compañeros nos mostraron ese funcional, pero más general, no con esa F minúscula, sino con el lagrangiano. En este caso, vamos a ver cómo se deduce la ecuación de Euler-Lagrange, pero en este caso que es de una dimensión. Entonces vamos a ver que en este caso y minúscula es una función que une los dos puntos como y1 y x2, y2. ¿Cómo se muestra en la imagen? La integral que acabamos de definir depende de x, pues ya que esa función depende siempre de x. Y vamos a considerar una función y mayúscula de x, la que está en azul, que va a ser definida como y minúscula de x más eta de x. Este valor de x lo podemos interpretar como la diferencia entre la función azul y la función roja. Es decir, que y mayúscula de x más y minúscula de x va a ser igual a eta de x. Además, en los puntos en que esas dos funciones se tocan, ese eta va a ser igual a 0. Obviamente hay infinitas formas de escoger a eta. Para expresar esto, vamos a considerar el parámetro alfa. De esta manera, variando alfa. Así, la función definida anteriormente, y, la vamos a redefinir de la siguiente forma. Y mayúscula va a ser igual a y minúscula de x más alfa por eta de x. La integral s que vimos a lo largo de y mayúscula va a depender del parámetro alfa. Y además se verifica que y mayúscula de x es igual a y minúscula cuando alfa sea igual a 0. Por tanto, que s tenga un mínimo para la función y minúscula implica que s evaluado en alfa tenga un mínimo cuando alfa es igual a 0. Vamos a realizar el proceso que conocemos para encontrar el mínimo de una función, que es derivar la función de 0, la derivada de 0. Entonces, para eso, pues consideramos el funcional que teníamos inicialmente, ese s de alfa, desplazamos la y mayúscula prima y la x pues queda igual. Bueno, derivamos esa función s que teníamos anteriormente con respecto a alfa. Al derivarla obtenemos la primera expresión, es integral 1 más una integral 2. Esta expresión se obtiene pues de derivar s, de simplificar, agrupar. Bueno, la integral número 2 se soluciona por partes. Todos los procesos están completos en el documento. Aquí pusimos de pronto importante. Bueno, finalmente, la derivada de s con respecto a alfa, pues es igual a la última expresión que tenemos ahí. Esta expresión, para que sea 0, no va a ser dependiente de ese eta. O sea, que sea 0 no significa que eta siempre va a ser 0. Eta puede tomar muchos valores. Entonces, para que esta última integral sea 0, esa otra expresión al lado del eta es 0. Para que esa integral entonces sea 0, pues es la expresión que está al lado del eta, que es justamente la que tenemos ahí, sea 0. Bueno, y esta última se conoce precisamente como la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Esto qué significa? Que esto nos simplifica la manera de encontrar la trayectoria mínima. Ahora vamos a dar un ejemplo mostrando la ecuación que describe el movimiento del péndulo simple. Primero que todo, la vamos a resolver utilizando los multiplicadores de Lagrange. Así que el lagrangiano se tiene que calcular esta vez en base al multiplicador de Lagrange. Este nos va a dar una restricción, la cual va a ser R. Y el lagrangiano va a estar dado de la siguiente manera como se muestra en pantalla. Procedemos calculando tanto la energía cinética como la energía potencial. Y ya que las ecuaciones de Euler-Lagrange se tienen que hacer respecto al lagrangiano, se las haremos. Por tanto, la ecuación de Euler-Lagrange correspondiente al péndulo es la siguiente.
y esta nos da la ecuación de movimiento del péndulo simple.